11 principios estoicos que transformarán tu autoestima hoy mismo. ¿Te has sentido inseguro alguna vez? ¿Como si el mundo conspirara para hacerte dudar de ti mismo? No estás solo. Pero déjame decirte algo, tu autoestima no depende de lo que otros piensen, sino de cómo decides verte a ti mismo. Los estoicos, aquellos sabios del pasado, entendieron que la verdadera fortaleza nace desde dentro. Hoy vamos a explorar 11 principios estoicos que no solo cambiarán cómo te ves, sino que te ayudarán a transformar tu autoestima de forma profunda y duradera. Estos no son consejos superficiales ni frases motivacionales vacías. Son herramientas prácticas que, si las aplicas, pueden cambiar tu perspectiva para siempre. Prepárate para redescubrir tu valor y caminar por la vida con una confianza inquebrantable. 1. Conócete a ti mismo, el punto de partida de la autoestima. Sócrates, inspiración para los estoicos, dijo: conócete a ti mismo. El primer paso hacia una autoestima sólida es reconocer quién eres, con tus fortalezas y tus debilidades. Aceptarte no significa conformarte, sino ser honesto contigo mismo. Piensa en esto: ¿cuántas veces te has juzgado con dureza por tus errores? Marco Aurelio, emperador y filósofo estoico, te diría: recuerda que eres humano. Aprende de tus fallos, pero no te castigues por ellos. Eres un trabajo en progreso. ¿Y tú? ¿Qué aspecto de ti mismo necesitas aceptar para avanzar? Reflexiona sobre esto y observa cómo cambia tu percepción de ti mismo. 2. Enfócate en lo que puedes controlar. Una de las enseñanzas clave del estoicismo es distinguir entre lo que puedes controlar y lo que no. Tu autoestima se desmorona cuando intentas controlar cosas que están fuera de tu alcance. Epicteto decía: no te preocupes por lo que no depende de ti. Céntrate en tus pensamientos, tus acciones y tus reacciones. Si alguien te critica, no puedes controlar sus palabras, pero sí cómo respondes. Esa es tu verdadera fortaleza. La próxima vez que te sientas ansioso, pregúntate: ¿esto está bajo mi control? Si no lo está, déjalo ir. Tu energía vale más que eso. 3. Practica la virtud, no la perfección. Los estoicos creían que la excelencia personal, o virtud, es el camino hacia la verdadera autoestima. No se trata de ser perfecto, sino de esforzarte por hacer lo correcto, incluso cuando nadie está mirando. Séneca decía: no importa si tropiezas, lo que importa es que sigas caminando hacia la virtud. Cuando te enfocas en tus valores y en vivir de acuerdo con ellos, desarrollas una confianza interior que no depende de la aprobación de los demás. ¿Estás viviendo de acuerdo con tus valores? Si no, este es el momento de empezar. 4. Aprende a desapegarte del resultado. El apego al resultado es una de las mayores causas de inseguridad. Los estoicos nos enseñan que debes esforzarte al máximo, pero aceptar que el resultado final no siempre está en tus manos. Marco Aurelio decía: haz lo mejor que puedas y acepta lo que venga con serenidad. Imagina cuánto peso podrías quitarte de los hombros si simplemente haces tu parte y dejas ir el resto. ¿Qué proyecto o situación te está quitando la paz porque no puedes controlar el resultado? Es hora de soltar ese peso. 5. Domina tus emociones, no las reprimas. Una autoestima fuerte no significa no sentir emociones negativas, sino aprender a manejarlas. Los estoicos no eran robots, sentían miedo, enojo y tristeza, pero no permitían que estas emociones los dominaran. Epicteto enseñaba: no son las cosas las que nos afectan, sino las opiniones que tenemos sobre ellas. Si te sientes inseguro, pregúntate: ¿esto es realmente una amenaza o solo mi percepción? Cultivar este hábito te dará una calma interna que irradiará hacia afuera, fortaleciendo tu autoestima. 6. Vive en el presente, no en el pasado ni en el futuro. El pasado ya pasó, y el futuro no ha llegado. Los estoicos nos recuerdan que el único momento real es el presente. Preocuparte por lo que hiciste o por lo que puede suceder no hará más que minar tu confianza. Marco Aurelio escribió:
El hombre vive solo un momento, lo demás está en el pasado incierto. Piensa en esto, ¿qué podrías lograr si enfocaras toda tu energía en el ahora? La autoestima crece cuando aprovechas al máximo el momento presente. 7. Sé tu mayor crítico, pero también tu mayor aliado. Una crítica bien dirigida puede impulsarte a mejorar, pero castigarte constantemente solo destruye tu autoestima. Los estoicos nos enseñan a ser honestos con nosotros mismos, pero también a tratarnos con compasión. Séneca decía, no te hagas daño a ti mismo con tus pensamientos. Evalúa tus acciones con objetividad, pero reconoce tus esfuerzos y avances. La próxima vez que te hables a ti mismo, pregúntate, ¿le hablarías así a tu mejor amigo? Si no, ajusta el tono. 8. Rodéate de personas que eleven tu valor. Tu entorno influye en tu autoestima más de lo que crees. Los estoicos nos instan a rodearnos de personas que nos inspiren, no que nos derrumben. Séneca decía, elige sabiamente a tus compañeros, porque ellos modelarán tu carácter. Si alguien constantemente te hace sentir menos, quizás es momento de reconsiderar esa relación. ¿Quién en tu vida te inspira a ser mejor? Pasa más tiempo con esas personas. 9. Abraza la incomodidad, es tu aliada. El crecimiento personal rara vez es cómodo. Los estoicos enseñaban que las adversidades son oportunidades disfrazadas para fortalecer tu carácter y tu autoestima. Epicteto decía, no pidas que las cosas sean más fáciles, pide ser más fuerte. La próxima vez que enfrentes un desafío, recuerda que cada paso incómodo te acerca a una versión más fuerte de ti mismo. ¿Qué desafío estás enfrentando hoy? Agradécele, porque está construyendo tu fortaleza. 10. No busques la aprobación de los demás. Tu autoestima no debe depender de lo que otros piensen. Marco Aurelio decía, la opinión de los demás no define tu valor, solo tu opinión sobre ti mismo lo hace. Cuando dejes de buscar validación externa, liberarás una energía increíble para enfocarte en lo que realmente importa, tu propio crecimiento. ¿A quién estás intentando impresionar hoy? Quizás es hora de dejar de intentarlo y empezar a impresionarte a ti mismo. 11. Recuerda que eres suficiente tal como eres. Los estoicos no creían en compararse con otros. Ellos sabían que cada persona tiene su propio camino y sus propias fortalezas. Marco Aurelio decía, no pierdas el tiempo deseando ser otra persona. El universo te dio todo lo que necesitas para cumplir tu propósito. Hoy, haz las paces contigo mismo. Eres suficiente tal como eres, pero también tienes el poder de crecer y mejorar. El camino hacia una autoestima inquebrantable. Estos 11 principios estoicos no son teorías abstractas. Son prácticas que, si las incorporas, transformarán la forma en que te ves a ti mismo y cómo enfrentas el mundo. ¿Con cuál de estos principios comenzarás hoy? Déjamelo saber en los comentarios. Y recuerda, tu autoestima no viene de afuera. Viene de cómo decides vivir y liderarte a ti mismo. Y si este mensaje te inspiró, comparte este vídeo con alguien que lo necesite. Juntos podemos difundir la sabiduría estoica y transformar vidas. Te espero aquí para seguir creciendo juntos. Vamos juntos en este camino de transformación.